oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más al programa Por Israel en Voz con Israel Winnicki. Hola Israel. Shalom, ¿cómo estás? Shalom, muy bien, muy bien. Una semana más aquí en Radio Sefarad, esperando contactar contigo, que todos nuestros oyentes te escuchen. Sabemos que hay muchos por ahí que te siguen, al menos eso o a mí me ha llegado ese conocimiento en los últimos días, así que te felicito por ello. Gracias. Y bueno, vamos a hablar de actualidad en Israel, vamos a hablar de otros temas también históricos, pero vamos a empezar con esos bombardeos que ha habido desde Gaza, y vamos a hablar de los túneles de ataque. También nos vas a explicar cuáles son los costes de la fabricación de un túnel de ataque, y lo vamos a extrapolar a esos 15 que se han reconocido. Así es. Hoy por la mañana un misil proveniente de Gaza cayó en campo abierto en Shara Negev, territorio israelí. Israel respondió al ataque bombardeando objetivos de Hamas. Ya muchas veces he dicho que esos ataques no vienen de Hamas, sino de grupos rivales, pero al bombardear objetivos de Hamas se lo hace responsable a este grupo, que es el que detenta al gobierno en la franja de Gaza. Uh-huh. Ahora, paralelo a esto, ha llegado el informe de que hay 15 túneles provenientes de Gaza, túneles de ataque, túneles terroristas. Es interesante. Vamos a ver cuánto cuesta uno de estos túneles o qué representa. Uh-huh. El costo de un túnel es de $3,5 millones. O sea, 15 túneles son $52,5 millones. Cada túnel lleva 350 camiones de material. O sea, 5.250 camiones. Recordemos que Gaza, hay una gran parte de Gaza que está destruida por las sucesivas guerras con Israel. Esos materiales, esos camiones de material podrían emplearse para reconstruir Gaza. Aparte el dinero, esos $52,5 millones, para un lugar donde están llorando miseria los dirigentes, serían como maná del cielo. Con el material que lleva cada túnel se podrían construir 86 viviendas. Multiplicado por 15, 1.290 viviendas. Se podrían construir, ya que son tan religiosos los miembros de Hamas, 7 mezquitas con el material de un túnel. O sea, en total, con 15 túneles, 105 mezquitas. También, ya que se preocupan tanto por la educación, con el material de un túnel se podrían construir 6 escuelas. O sea, 15 túneles, 90 escuelas. Ojo, las cifras que estoy dando, con los 350 camiones de material se construyen las 86 viviendas, las 7 mezquitas, las 6 escuelas y 19 clínicas médicas. O sea, 15 túneles, 285 clínicas. Resumiendo, hay 15 túneles con un costo de $52,5 millones que llevan 5.250 camiones de materiales. Con esos materiales se podrían construir 1.290 viviendas, 105 mezquitas, 90 escuelas y 285 clínicas. Prefieren construir túneles de ataque. Bueno, pasamos, Israel, a hablar ahora de un miembro de la dirigencia de Hamas, que además de
de ser miembro de tal dirigencia, trabaja a su vez para la UNRWA. Así es, exacto. El señor Suhail al-Hindi está entre el nuevo comité dirigente de Hamas, es uno de los miembros. Uh-huh. Pero hay lo que se llama incompatibilidad de tareas. No puede, por un lado, ser miembro de una agencia de las Naciones Unidas que se dedica a ayudar, esa famosa agencia que ya mencioné varias veces, a los refugiados palestinos, y al mismo tiempo ser dirigente de una organización terrorista. Aparte, muchas veces se ha acusado a la UNRWA en Gaza de entregar materiales, todo el material de ayuda que reciben, a Hamas. Es más, si hacemos un poco de memoria, en el 2014, durante la operación, durante la guerra de Gaza, en escuelas de la UNRWA se descubrieron misiles almacenados, fueron entregados a dirigentes de la UNRWA y estos dirigentes devolvieron esos misiles a Hamas. Ahora están investigando si es verdad lo que alega Israel sobre este individuo. Ahora me pregunto, si descubren que es verdad, ¿lo van a quitar del puesto o lo van a ascender? Bueno, pues tendremos que ver qué sucede. Esperemos que estés también atento a esos movimientos de este individuo y nos digas qué sucede con su colaboración en esta agencia de las Naciones Unidas. Vamos ahora a repasar la historia y nos vamos a trasladar a tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque el pasado 24 de febrero fue el aniversario del desastre del barco Struma. Cuéntanos, Israel. Vamos a ponernos primero en situación. Uh-huh. Rumania era país aliado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de refugiados rumanos lograron fletar un barco de bandera búlgara. Bulgaria también era aliada de los nazis, pero con respecto a los judíos había una diferencia de actitud. Mientras en Rumania se perseguía a los judíos y se los entregaba a los alemanes, Bulgaria los protegía. Un barco, como dije, de bandera búlgara, fue fletado para llevar a estos refugiados hasta el mandato de Palestina, que en esa época estaba bajo el gobierno británico. Uh-huh. Los británicos habían publicado lo que se llama el Libro Blanco, que prohibía la inmigración judía al mandato. Bueno, muy bien. El barco zarpa del puerto de Constanza, llega al Mar Negro. En el Mar Negro empieza a haber problemas con las máquinas. Entonces se dirigen al puerto de Estambul para repararlas. Y ahí empieza la tragedia. En el barco había hombres, mujeres y niños. Las autoridades turcas
no permitieron descender ni aprovisionar el barco. Comenzaron las presiones británicas. Llegó un momento en que el gobierno turco cedió ante las presiones británicas. Barcos de la marina turca remolcaron, recordemos que Turquía era país neutral, remolcaron el Struma hasta aguas territoriales en el Mar Negro y lo dejaron ahí, sin maquinaria, no andaba la maquinaria, sin alimentos, sin medicinas, hombres, mujeres y niños. Y lo más trágico es que un submarino soviético vio ese barco con bandera búlgara, recordemos que Bulgaria era aliada de los nazis, y lo torpedeó. Resultado: 781 refugiados y 10 tripulantes, 5 de ellos búlgaros, 4 judíos y un húngaro, murieron. Hubo un solo sobreviviente, David Stoliar, un hombre de 19 años. Esto ocurrió hace 75 años. No fue un hecho aislado. Unos meses antes, 15 meses antes, se había hundido el vapor Patria en el puerto de Haifa. En el Patria había refugiados que habían logrado escapar de Europa y los ingleses remolcaron ese barco hasta el puerto de Haifa, pero no permitieron desembarcar. Llegó un momento en que el barco, todavía no se sabe por qué, una bomba estalló, no se sabe exacto quién ordenó ponerla, y el Patria se hundió. ¿Y este Struma, Israel, a dónde se dirigía? ¿Cuál era su destino? ¿El Patria a Israel? No, el Struma, no el Patria. A Israel. Eran refugiados judíos que estaban tratando de escapar del régimen nazi, del nazismo. Eran gente que estaban escapando del horror, estaban escapando del exterminio. El único lugar que querían llegar era la tierra de Israel, en esa época bajo mandato británico. Los británicos no les permitían entrar. Hay muchos episodios en la guerra, durante la guerra, con barcos de refugiados que terminaron en tragedia. Sin ir más lejos, hay un barco que es famoso, el Saint Louis, un barco alemán en el que había casi 1000 refugiados que tenían visa de entrada a Cuba. El barco llegó a Cuba y por presiones de Estados Unidos no se permitió desembarcar. Fueron revocados los permisos. Solo se permitió desembarcar a una mujer con sus hijos porque el marido ya estaba en Cuba. El comandante del barco, el capitán Schroeder, llevó el barco a Estados Unidos para ver si podía desembarcar a los refugiados. Schroeder era antinazi. Él sabía lo que le esperaba a esos refugiados judíos. Quería salvarlos. Fue a Estados Unidos, no le permitieron desembarcarlos. Entonces se dirigió a Canadá, tampoco pudo.
Volvió a Europa y quiso encallar el barco en la costa británica. No se lo permitieron. ¿Quién presionaba por parte de Estados Unidos? El secretario de Estado para Relaciones Exteriores, Joseph Kennedy, el padre de John Kennedy, quien era declarado admirador del régimen nazi. Finalmente, el Saint Louis atracó en el puerto de Antwerp, Bélgica, y pudo desembarcar a los refugiados. Muchos de ellos lograron salvarse, otros, lamentablemente, fueron destruidos por la maquinaria criminal nazi. O sea, ¿qué vemos? Gracias a la actitud de las potencias, gracias a la actitud de Gran Bretaña, gracias a la actitud de Estados Unidos, mucha gente inocente pagó con su vida. Si Gran Bretaña hubiera abierto las puertas de la tierra de Israel a los judíos que intentaban escapar del Holocausto, muchos se habrían salvado. Pero así como los nazis fueron culpables por asesinar en forma directa, yo digo que Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, fueron culpables, fueron cómplices de ese asesinato. 75 años pasaron desde el Struma. Es una herida que todavía sigue abierta. Acá en Beersheba hay una sinagoga dedicada a los mártires del Struma y hay un museo. Se los recuerda, no se los olvida, no se olvida ninguno de ellos, se conocen los nombres de todos. Algún día, aquellos que fueron responsables de sus muertes, y no hablo los del submarino soviético porque en todo caso fue un acto de guerra, si se lo analiza fríamente, barco con una bandera enemiga, torpedearlo. Hablo de los responsables como Gran Bretaña, Turquía, Rumania. Algún día ellos van a pagar por sus crímenes. Pues desde Radio Sefarad también recordamos a todas aquellas víctimas que perecieron en estos ataques, en ese aniversario de la tragedia de este barco del que nos hablaba Israel Winicky. Bueno, nos ha hablado de varios, del San Luis también, traído aquí a este Por Israel en Voz, este espacio para hablar de judaísmo, de historia y de otros asuntos que como cada semana nos trae desde Israel Winicky. Muchas gracias. No hay por qué. Hasta la semana que viene. Un saludo y recordarles a todos ustedes, a todos los oyentes de Radio Sefarad, que pueden escuchar también otras ediciones de este programa Por Israel en Voz en nuestra página web www.radiosefarad.com. Hasta la próxima.